Capítulo primero. La noche de los susurros. La lluvia caía sin piedad sobre el camino de tierra que conducía a Villa Sombra, un pequeño poblado enclavado en lo profundo de una sierra olvidada por el tiempo. La noche se presentaba oscura, sin luna, y la densa niebla que se alzaba entre los árboles transformaba cada farola en un faro tembloroso que apenas lograba disipar la penumbra. Fue en esa atmósfera cargada de presagios cuando el detective Santiago Reyes llegó a este lugar de leyendas y tragedias. Santiago, hombre de mediana edad con la mirada profunda y el semblante marcado por años de casos sin resolver, conducía su viejo sedán policial con determinación. Su gabardina, empapada por la lluvia, ondeaba a cada curva mientras el vehículo se deslizaba lentamente por el camino empedrado. El ambiente era inquietante, y un silencio sepulcral parecía envolver cada rincón del pueblo, roto únicamente por el golpeteo persistente de la lluvia y el rumor distante del viento. Al llegar al centro de Villa Sombra, Santiago observó con detenimiento las pocas luces encendidas que parpadeaban en las ventanas de las casas antiguas. Los habitantes, de rostros marcados por el sufrimiento y la desconfianza, apenas se atrevían a cruzar la mirada. Con el ceño fruncido, el detective bajó del coche y se encaminó hacia la comisaría local, dispuesto a comenzar la investigación de una serie de tragedias que habían sumido al pueblo en un estado de terror colectivo. Capítulo segundo. El legado de la tragedia. La primera pista que lo esperaba en Villa Sombra era la escena del crimen en la vieja casa de los Montoya, una de las familias más respetadas y, a la vez, malditas del pueblo. La mansión, de imponente estructura y muros carcomidos por el tiempo, parecía llorar su propio destino. Al cruzar el umbral, Santiago fue recibido por el olor a humedad y el tenue resplandor de la linterna que iluminaba los vestigios de una tragedia inexplicable. En el salón principal, el ambiente era desolador. Los retratos familiares, colgados en las paredes desconchadas, observaban silenciosamente el desastre. En el centro de la habitación, la familia Montoya yacía sin vida, padres, hijos y una anciana, todos dispuestos de manera antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en su último suspiro. No había signos evidentes de violencia, sin embargo, en el suelo se hallaban símbolos tallados en la madera, garabatos extraños y ritualísticos que sugerían la presencia de una fuerza oculta. El suboficial Ramírez, con voz temblorosa y ojos llenos de incredulidad, le explicó a Santiago: «Detective, esto supera cualquier cosa que hayamos visto. La familia no fue atacada con armas, pero la forma en que están dispuestos, parece que alguien intentó hacer un ritual o invocar algo». Santiago se agachó junto a uno de los retratos, estudiando el rostro pálido del patriarca, y comentó en voz baja: «Cada detalle grita tragedia. ¿Encontraron algo más?». «Solo esta extraña inscripción en la pared», respondió Ramírez, señalando unos caracteres arcaicos. «Nadie en el pueblo entiende su significado, pero se rumorea que tiene relación con antiguos pactos y maldiciones». El detective recogió una pequeña muestra de la inscripción en un sobre de papel, sabiendo que ese detalle sería crucial para reconstruir el entramado de sucesos. La escena, cargada de misterio y un aire casi sagrado, se había convertido en el primer eslabón de una cadena que llevaría a descubrir oscuros secretos del pasado de Villa Sombra. Capítulo tercero. La sombra del pasado. Durante los días siguientes, Santiago se sumergió en la vida de Villa Sombra, entrevistando a sus escasos y recelosos habitantes. En cada conversación, emergían ecos de una historia de terror y desolación que parecía perpetuarse generación tras generación. Los ancianos hablaban en susurros de la noche de las apariciones y de una presencia maligna que rondaba el pueblo, mientras otros recordaban con amargura la desaparición de seres queridos, atribuyéndola a un antiguo pacto con fuerzas oscuras. En la modesta casa de doña Carmen, una mujer de avanzada edad que había vivido en Villa Sombra toda su vida, Santiago encontró una fuente invaluable de recuerdos. «Hace ya 50 años», dijo doña Carmen, con voz quebrada, «en la misma noche en que los Montoya perecieron, se vieron luces extrañas en el cementerio y se escucharon gritos en la oscuridad. Yo misma vi una figura vestida de blanco, vagando entre las tumbas, como si buscara algo que había perdido». El detective anotó cada palabra con esmero. La imagen de una figura en blanco,
de apariencia espectral, se repetía en los relatos, y el terror colectivo que había marcado al pueblo parecía estar ligado a aquella aparición. Una visita a la iglesia del pueblo reveló más enigmas. El sacerdote, el padre Esteban, era un hombre de mirada profunda y voz temblorosa al abordar el tema. Mi fe me dice que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, confesó el padre. Se dice que la familia Montoya había hecho un pacto, un trato con sombras antiguas para obtener prosperidad, pero que ese favor se cobra con un precio terrible. Desde entonces, cada generación debe pagar, y las tragedias son el eco de ese pacto roto. Entre los documentos y antiguos libros que custodiaba la iglesia, Santiago halló un diario encuadernado en cuero, cuyos trazos desgastados narraban episodios de ritos y sacrificios. El diario pertenecía a don Alonso, un ancestro de los Montoya, y en él se relataban detalles de un pacto oscuro firmado en noches de luna nueva, cuando la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se difuminaba. Las páginas, llenas de simbolismos y advertencias, sugerían que la familia estaba condenada a sufrir hasta que se saldara una deuda que trascendía la vida misma. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al leer aquellas líneas. La mezcla de tragedia, apariciones y rituales antiguos lo envolvía en una atmósfera de suspenso que iba más allá de lo ordinario, impulsándolo a adentrarse en un laberinto de secretos y sombras. Capítulo 4. El rastro de las apariciones. Esa misma noche, mientras la lluvia cesaba y la niebla se volvía casi impenetrable, Santiago se encontraba en una de las calles empedradas, cuando algo llamó su atención. A lo lejos, entre la bruma, se divisaba la silueta de una mujer. Vestida con un largo vestido blanco que parecía flotar en el aire, la figura se desplazaba lentamente, sin hacer ruido alguno. El detective, con la mente en alerta, se acercó sigilosamente, deseoso de capturar la esencia de aquello que parecía surgir de otro mundo. La figura se detuvo frente a una antigua fuente en el centro de la plaza, donde el agua, estancada y oscura, reflejaba la imagen distorsionada de la aparición. Santiago sacó su cámara, pero al intentar capturar la imagen, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El aire se llenó de un susurro casi imperceptible, y en ese instante, el detective comprendió que no estaba ante una alucinación, sino ante una manifestación de aquellos mitos que los habitantes de Villa Sombra habían venerado y temido por igual. ¿Quién eres?, murmuró Santiago al vacío, sin esperar respuesta. El silencio fue interrumpido únicamente por el eco de sus propias palabras y el leve crujir de las hojas secas bajo sus pies. Esa noche, mientras las sombras parecían retorcerse en cada esquina, el detective sintió la presencia de algo que desafiaba toda lógica. Aquellas apariciones, vinculadas a la tragedia de los Montoya y a los pactos oscuros del pasado, se habían convertido en el hilo conductor de un misterio que se extendía más allá de la comprensión humana. Al amanecer, Santiago reunió todas las pistas en su modesto despacho de la comisaría. Fotos borrosas, testimonios desconcertantes y fragmentos del diario de don Alonso se mezclaban en una sinfonía inquietante. El caso, lejos de ser una simple serie de asesinatos, se había transformado en un enigma detectivesco en el que las fronteras entre lo real y lo paranormal se difuminaban. Capítulo 5. La conspiración de las sombras. Con el paso de los días, Santiago se dio cuenta de que las tragedias de Villa Sombra no eran eventos aislados, sino parte de un macabro patrón que se repetía cíclicamente. Los símbolos rituales encontrados en la casa de los Montoya, el diario de don Alonso y las confesiones del padre Esteban revelaban una conspiración ancestral, la existencia de un pacto sellado con entidades de la oscuridad, destinado a mantener a raya fuerzas que, de otro modo, destruirían el delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Determinado a llegar al fondo del asunto, el detective visitó a don Emilio, el anciano sabio del pueblo, quien vivía apartado en una humilde choza en las afueras de Villa Sombra. Allí, rodeado de amuletos y reliquias heredadas de generaciones, don Emilio relató con voz pausada la historia que pocos se atrevían a mencionar. Hace siglos, los antepasados de los Montoya hicieron un pacto con aquello que llaman el olvido. A cambio de prosperidad, ofrecieron sacrificios y juraron mantener la oscuridad a raya. Pero como todo trato con fuerzas desconocidas, el precio es alto. Cada generación debe ofrecer algo a cambio, y cuando el pacto se rompe,
la maldición se desata sobre aquellos que se atreven a desafiarla. Las palabras de don Emilio resonaron en la mente de Santiago, quien comprendió que la investigación había alcanzado dimensiones insospechadas. El detective, armado con un cuaderno de notas y una determinación férrea, decidió visitar la antigua iglesia del pueblo, un edificio gótico en ruinas que parecía ser el epicentro de aquellas leyendas. Allí, en la cripta oculta tras un pesado portón de hierro, encontró inscripciones y símbolos que corroboraban los relatos del diario y las confesiones de los lugareños. Entre las lápidas y los restos de altares olvidados, Santiago halló una inscripción que describía un ritual destinado a romper la maldición, pero que requería un sacrificio inimaginable. El pasaje decía: cuando las sombras se alzaren y el velo entre mundos se disuelva, solo el sacrificio de un alma pura podrá redimir el eco del olvido. El mensaje, ambiguo y aterrador, le heló la sangre. ¿Acaso el destino de Villa Sombra estaba irremediablemente ligado a esa maldición? ¿Y qué significado tenía un alma pura en este macabro entramado? El detective se encontró ante una encrucijada, en la que la verdad parecía ocultarse tras capas de mentiras, tragedias y apariciones espectrales. Capítulo 6. La confrontación con la oscuridad. La tensión alcanzaba su punto álgido en Villa Sombra. Aquella noche, mientras una tormenta eléctrica rugía sobre el pueblo, Santiago sintió la imperiosa necesidad de enfrentarse a la oscuridad que había gobernado en silencio durante generaciones. Convencido de que la respuesta residía en el lugar donde todo había comenzado, se dirigió a la antigua capilla, un edificio olvidado cuya arquitectura gótica y vitrales rotos creaban un ambiente de inminente fatalidad. La capilla estaba casi desierta, y el eco de sus pasos se mezclaba con el retumbar lejano del trueno. Con la linterna en mano, el detective recorrió los pasillos sombríos, observando cómo la luz danzaba sobre las paredes cubiertas de inscripciones arcanas. En el altar principal, encontró un relicario y, junto a él, una serie de objetos rituales, velas consumidas, un cuenco de cerámica y un antiguo pergamino en el que se esbozaban instrucciones para realizar un conjuro capaz de romper el pacto maldito. Mientras Santiago examinaba el pergamino, una presencia etérea se manifestó a su lado. Una figura femenina, de rasgos vagamente definidos y envuelta en una túnica translúcida, apareció entre las sombras. Sus ojos, profundamente tristes, parecían suplicar por redención. ¿Quién eres?, preguntó Santiago en voz baja, sin apartar la mirada del espectro. La aparición respondió con una voz que parecía provenir de un eco distante. Soy Isidora, la última de los que hicieron el pacto. Mi alma quedó marcada por la culpa de haber ofrecido lo que mi corazón no podía dar. He vagado entre estos muros, condenada a buscar la redención que nunca llegó. La revelación conmovió al detective, quien se dio cuenta de que detrás de aquellas tragedias se escondía una historia de amor, traición y desesperación. Isidora continuó. El pacto fue sellado para proteger al pueblo, pero la deuda creció con el tiempo. Cada sacrificio ha cobrado vida propia, y ahora las sombras reclaman lo que se les prometió. Solo un acto de verdadera pureza, un sacrificio voluntario, podrá liberarnos de esta condena. El ambiente se volvió insoportablemente denso, y el rugido de la tormenta parecía intensificarse con la llegada de la revelación. Santiago, pese a la tensión y al temor que le embargaba, sintió una determinación férrea por resolver el enigma. Sabía que debía encontrar la forma de deshacer el pacto, aunque ello implicara enfrentarse a la oscuridad que había marcado a Villa Sombra durante siglos. Con la ayuda del pergamino y las palabras de Isidora resonando en su mente, el detective inició un ritual improvisado, recitando con voz temblorosa los versos antiguos que prometían la redención. El aire se llenó de un resplandor fantasmal y, por un breve instante, pareció que el velo entre los mundos se había levantado. La figura de Isidora se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de melancolía y liberación. Pero el precio del ritual estaba por revelarse. Capítulo 7. El desenlace inesperado. Cuando la luz del ritual comenzó a disiparse, Santiago se encontró rodeado por sombras que se agolpaban en cada esquina de la capilla. El cuenco ritual, que había estado quieto sobre el altar, empezó a vibrar y a emanar una energía oscura. De repente,
La habitación se llenó de un estruendo ensordecedor y una figura imponente emergió de la penumbra, un ser formado por la suma de todas las tragedias y culpas acumuladas a lo largo de los años. Sus ojos, pozos sin fondo, reflejaban el dolor de generaciones, y su voz, un rugido ancestral, inundó la capilla. El pacto no puede ser roto sin el sacrificio de un alma pura. Clamó la entidad con un tono que resonaba en cada rincón de la existencia. Santiago comprendió que la respuesta se encontraba en el sacrificio que el pergamino había anunciado. Pero en su interior, una lucha se desataba, por un lado, la obligación moral de salvar a Villa Sombra de la maldición, por el otro, el miedo a perder su propia alma en el proceso. En ese instante, recordó las palabras de Isidora y la mirada suplicante de los rostros que había visto en las apariciones. Con la voz entrecortada pero decidida, el detective pronunció: si mi sacrificio es lo que se requiere para liberar a este pueblo del tormento, lo ofrezco sin reservas. Que mi alma, pura y redimida, pague la deuda de un pasado marcado por el error y la desesperación. La atmósfera se estremeció, y el ser oscuro pareció vacilar ante aquella declaración. Las sombras se agitaron violentamente y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. En un destello cegador de luz, el cuenco se rompió en 1000 pedazos, y una ola de energía inundó la capilla. Santiago sintió un dolor agudo, como si su esencia se desprendiera, pero al mismo tiempo percibió una paz inexplicable. Cuando la luz se disipó, la figura ominosa había desaparecido. La capilla, antes sumida en el caos, recuperaba lentamente la calma. Santiago, apoyado contra el altar, miró al horizonte a través de un vitral roto. Sabía que había pagado un precio incalculable, pero también que, de alguna manera, había devuelto la esperanza a Villa Sombra. Los días posteriores al ritual se sucedieron en un silencio expectante. Los habitantes de Villa Sombra comenzaron a notar cambios sutiles. La niebla, que durante tanto tiempo había cubierto el pueblo, empezaba a disiparse, y las miradas de temor se transformaban en gestos de asombro y alivio. La casa de los Montoya, otrora escenario de una tragedia insondable, parecía ahora un símbolo de redención, y las inscripciones antiguas que adornaban las paredes de la iglesia ya no emitían un aura amenazante. Santiago Reyes, aunque marcado físicamente por la experiencia y con cicatrices que le recordaban el sacrificio realizado, se convirtió en un héroe silencioso. Sin embargo, en su interior, el detective sabía que el misterio jamás se disolvería por completo. En cada rincón oscuro, en cada susurro del viento, aún resonaban ecos de lo inexplicable, y las sombras, a veces, parecían moverse con vida propia. En una fría mañana de otoño, mientras observaba cómo los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte de Villa Sombra, Santiago se detuvo frente a una lápida modesta en el cementerio del pueblo. Allí reposaba alguien cuyo nombre se había borrado con el tiempo, pero cuya memoria se había convertido en leyenda entre los lugareños. Con voz suave y llena de pesar, el detective murmuró: que mi sacrificio no haya sido en vano. Que la paz que hoy se asienta sobre este pueblo sea el reflejo de la esperanza, y que las sombras del pasado se disipen para siempre. Mientras se alejaba, un leve murmullo pareció seguirlo, como un eco distante que prometía recordar siempre el precio de la verdad y el valor de la redención. Villa Sombra había cambiado, y aunque el rastro de las sombras nunca se borraría por completo, ahora conviviría con la luz que, con esfuerzo, lograba abrirse paso en medio de la oscuridad. La historia de aquel fatídico encuentro, de tragedias inenarrables, de apariciones espectrales y de un sacrificio que trascendió la muerte, se convirtió en un relato que el pueblo contaba a sus hijos en noches de invierno. Cuando la niebla volvía a envolver las calles y las leyendas parecían cobrar vida. Y así, en el murmullo constante del viento, se escuchaba el susurro de una verdad, que incluso en medio del terror y el dolor, siempre existe la posibilidad de renacer, de transformar la oscuridad en un nuevo amanecer.